De tal manera que entonces es preocupante porque el poder público dice, bueno, pues ¿para qué reformo o expido leyes ordinarias, leyes secundarias, si los gobernados me las impugnan, todo el mundo se va al amparo? Dice, bueno, pues entonces mejor reformo la Constitución, al fin que ahí no hay ningún mecanismo en contra de ese procedimiento de reformas y adiciones. Y eso es grave porque está reformando la Constitución de manera indiscriminada y afectando, restringiendo, destruyendo decisiones político fundamentales que, de acuerdo a la teoría de la Constitución, deben de quedar excluidas de ese procedimiento de reformas y adiciones. Esos planteamientos se los hice notar, es decir, bueno, si vamos a hacer una reforma constitucional, hay que hacer una reforma constitucional integral, que comprenda todos los mecanismos de control de la constitucionalidad, como es el amparo, que es un mecanismo de control de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad que violen garantías individuales, así como los otros órganos de control de la constitucionalidad del poder, como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Esto es muy importante. Y también reestructurar de fondo a la Corte, proponiendo un nuevo sistema de designación de sus ministros para que no exista la concurrencia de poderes en donde el Ejecutivo propone la modalidad de una terna de amigos y dentro de esa terna de amigos pues el Senado es el que designa. Y es más, si el Senado no se pronuncia en un plazo de 30 días, pues va a quedar dentro de la terna la persona que de los propuestos por el Ejecutivo, y eso ha provocado que el que llega al cargo pues ve con demasiada obsecuencia al Ejecutivo, y necesitamos una corte, un tribunal constitucional totalmente independiente, que tenga además las atribuciones que se proponen en los estudios que se han realizado por su servidor, que tenga una competencia que lo consolide como tribunal constitucional. Además también estamos proponiendo que se establezcan otros requisitos para ser ministro de la Suprema Corte, para que el que ocupe el cargo de ministro pues realmente tenga conocimiento de la ciencia del derecho constitucional, no nada más que haga interpretaciones letristas, literalistas del texto de la Constitución, sino que conozca los principios constitucionales además del texto constitucional. Vamos, que tenga una especialidad en derecho constitucional, en amparo y todo lo que es el control de la constitucionalidad. Dentro de esos requisitos estamos planteando que sean estas personas las que ocupen el cargo. O sea, si proponemos un nuevo sistema de designación de los ministros, si proponemos requisitos diferentes para designar a los ministros, si también le quitamos a la Corte esa indebida facultad que se le otorgó de emitir acuerdos generales, porque a través de los acuerdos generales la Corte, el último intérprete de la Constitución, día con día está violando la propia Constitución, porque a través de los reglamentos, a través de los acuerdos generales prácticamente está legislando. Entonces nosotros también estamos proponiendo que se le dé la facultad de expedir reglamentos. ¿Para qué? Bueno, pues para que desmenuce la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y en un momento dado permita una mejor distribución de los asuntos para su buen despacho, pero que ya no siga la facultad de los acuerdos generales. También dentro de esas propuestas que les hicimos notar, bueno, pues está la situación de darle un estatuto a los ministros, a los miembros del alto tribunal, un estatuto constitucional que los proteja de los demás poderes a los que va a juzgar, para que así ya no exista el problema de que les van a hacer juicio político porque resuelven de tal o cual manera alguna controversia entre los poderes públicos constituidos, o que les van a hacer una declaratoria de procedencia penal del artículo 111 de la Constitución. Hay que darles un estatuto constitucional que los proteja de los demás poderes a los que va a juzgar. Y también estamos proponiendo que se les dé autonomía presupuestal, es decir, que se asigne un porcentaje del Producto Interno Bruto para el Poder Judicial, para la Corte, y que ya no esté sujeto ese presupuesto para el Poder Judicial, para la Corte, ya no esté sujeto a los vaivenes que se manejan en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Además de que pues la Corte hoy por hoy
pues no tiene facultad para hacer observaciones al presupuesto de egresos de la Federación, ya que es una facultad de controlar el gasto público de la Cámara de Diputados de acuerdo al 74 fracción cuarta de la Constitución. Y eso pues que ha ocasionado que se sujete a los vaivenes políticos de que se aprueba por las fracciones parlamentarias ese presupuesto, se le reduce, se le acotan, y eso va en demérito de la función de la misión de alto tribunal que tiene la Suprema Corte. En fin, hemos hecho una serie de propuestas en ese sentido, y también pues asignarle nuevas competencias, como refería yo hace un momento, al alto tribunal, para que se consolide como tribunal constitucional y ya no estemos con los problemas que tenemos hoy en día. Con eso creo que se terminaría la discusión de que en los últimos años se ha propuesto de que se cree un tribunal constitucional que esté por encima de los poderes públicos constituidos, que esté por encima de todos y cada uno de los poderes, que ya no pertenezca al Poder Judicial de la Federación. Y sin embargo nosotros estimamos que no se requiere ese ese ente que fuera un cuarto poder, porque pues aquí ya tuvimos la experiencia con el Supremo Poder Conservador. Pero además de eso, de acuerdo a la teoría constitucional y del análisis de otros tribunales constitucionales, por ejemplo el Tribunal Federal Constitucional Alemán, pues está dentro del propio Poder Judicial, de tal manera que lo único que necesitamos aquí es una reestructura de fondo de la Suprema Corte. ¿Para qué? Pues para que logremos que sea un tribunal independiente, que ya no esté subordinado sobre todo al Ejecutivo, y que pues se reestructure precisamente para que se consolide como tribunal constitucional, asignándole nuevas competencias. De tal manera que si hacemos una reforma constitucional de fondo, es decir, en donde se reestructure no tan solo a los mecanismos de control de la constitucionalidad, como es el amparo o como son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, sino también del propio órgano facultado para conocer esos mecanismos de control de la constitucionalidad, como es la Corte, la Suprema Corte, entonces lograremos un control de la constitucionalidad del ejercicio del poder, y que esto permita que lleguemos al Estado constitucional democrático que queremos, que anhelamos todos los mexicanos. Eso va a contribuir en gran parte a que las cosas cambien en este gran país.